presente, muchachos. Listo, profe. Profe, la nota del parcial dijiste que se divide en dos. Profe, ¿alguien? Sí, se divide en dos. Ah, listo, gracias. Vale. ¿Listo, muchachos? ¿Ya tienen el parcial? 5, profe, 5, ya lo voy a tener. ¿Y los demás ya lo tienen? Sí, profe. Sí, profe. Juliet. Ah, perdón, Najib. Ay, profe, no me queda así. Bueno, entonces comenzamos con las respuestas al parcial. La primera pregunta decía, ¿son los principales actores en el servicio de transporte marítimo? La respuesta era Todos. todos, correcto, porque tanto el agente de carga como el agente aduanal como el agente naviero intervienen en el transporte marítimo. Esa todos la tienen bien. La segunda decía, un contenedor es una instalación o parte de esta destinada al almacenamiento, manipulación y conservación de mercancías equipada tecnológicamente para estos fines. Falso. No, señor, verdadero. ¿Cómo así ¿Por que qué? manipulación? Porque un contenedor es una instalación o parte de esta que se encarga de almacenar, manipular y conservación de mercancías. Pero uno cómo manipula dentro de un contenedor mercancías. Los contenedores se pueden manipular a través de la carga, de cómo ubicar la carga. A eso se refiere manipulación. Ah, no, eso sí no estaba tan claro, maestro. Ah, no, ay, Mateo, el único que no le estuvo fue usted. Qué pena, pero el único que se equivocó fue Mateo. Bueno, maestro, Bueno, sigamos. tercera, ¿qué es OTM? Operador de transporte multimodal. No era ni operación de tiempo mínimo ni organización temporal de mantenimiento. ¿Listo? Sí. Esa todos la tienen bien. Cuarta pregunta, el significado de SEDI, que en alguna clase, no recuerdo si en la primera, en la segunda, no mentiras, en la tercera clase, les dije que eran los centros de distribución que se conocían con el nombre de SEDI. A esa les fue todos bien.
La quinta, dice, ¿qué tipo de contenedores se utilizan en logística? E indique la alternativa falsa. La falsa era la D, porque no existe un maxi crate. ¿Listo? Sexta pregunta. La sexta pregunta. Un contenedor constituye el principal instrumento de transporte en el transporte internacional multinacional. ¿Cuál de las siguientes no es una característica del mismo? La que no era característica es ideado para no cambiar de medio de transporte, De acuerdo. porque los contenedores se pueden intercambiar en los diferentes medios de transporte. Séptima, cuando hablamos de espacio cerrado autorizado por la administración en el que mercancías están exentas de derechos aduaneros y tributarios, de importancia nos referimos a un depósito franco, que es lo que conocemos nosotros con el nombre de zonas francas, que allí se deposita mercancía. Esa todos la tienen bien. Octava, las siglas CIM, C-I-M, ¿qué significan? Centros Integrados de Mercancías. En esa se equivocaron el señor Omar y la señorita Juliet. 9. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Sí, señor. Bueno, 9. Un centro integrado de mercancías, distribución, normalmente es un instrumento para trasladar las terminales de autotransporte de tejido urbano. Hasta ahí yo estaba más perdido que quién sabe qué. ¿Por qué? Porque un centro integrado no puede ser un instrumento. Entonces, perdón, puede ser un instrumento. Más que para trasladar las terminales del autotransporte del tejido urbano hacia la periferia donde existe un fácil acceso a red de autopistas. Eso es lo que significa CEDI, un centro de distribución de mercancías. El centro de distribución de mercancías se convierte en una herramienta que me permite a mí llegar a distintos puntos donde yo no tengo o no se puede llegar en otro medio de transporte o acceso diferente. ¿Listo? Entonces la respuesta era verdadera. El único que la tuvo bien fue Mateo. Gracias, maestro. Décimo. Uno de los inconvenientes del transporte multimodal es el aumento del tiempo de carga y descarga de los plazos de transporte. Esa respuesta era verdadera. Uy, no, maestro. ¿Cómo así que ¿Por qué? verdadera? Porque uno de los inconvenientes del transporte multimodal es el tiempo de carga. ¿Por qué? Porque transportar de uno a otro de los transportes aumenta el tiempo de llegar la mercancía y de los plazos del transporte. ¿Por qué? Profe, pero Porque si vengo en avión y lo voy a pasar a carro, o vengo en avión y lo voy a pasar a barco, ¿sí? Los tiempos se me van a descuadrar, por eso el aumento del tiempo de carga y descarga, porque mientras que cargo y descargo, aumenta los tiempos, es verdadero. Ahí se equivocaron el señor Mateo y la señorita Márquez. maestro, claro que en la presentación usted tenía que esa era una de las ventajas, que era muy rápido, que se podía hacer No, señor, rápidamente. en multimodal no. Se lo voy a mostrar y verá. Bueno, Esa, onceava. esa era entonces verdadera, ¿sí? La 10. Es Digo, verdadera, era, sí, señor. sí. Onceava.
Bueno, la onceava todos la tuvieron bien, porque fue parte de lo que les puse a investigar en el taller. En el sistema que interviene en vehículos mixtos con capacidad para circular por carreteras o ferrocarril se denomina road trailer, que eso se los van a investigar, todos la tuvieron bien. 12. Aquí tenemos otro. El plazo que un buque debe permanecer en un puerto dedicado a operaciones de carga y descarga de la mercancía se denomina lay days, lay time, tiempo de planta. Ley En days. ese caso, todos los tres eran correctos. Uy, no. Entonces, todas las anteriores. En ese caso, los únicos que se equivocaron fue Mateo y la niña Carolina. Bueno, 13. En el 13 les fue todos bien, porque dice que el contenedor constituye el principal instrumento de transporte en el transporte internacional multidonal. ¿Cuál de las siguientes no es una característica del mismo? Ideado para no cambiar de medio de transporte, que era similar a la pregunta anterior. A todos fue bien en esa pregunta. 14. Ay, aquí sí. De entre los siguientes pesos máximos de containers se ha colocado uno que no es correcto. ¿Sabes cuál es? En ese caso era la C, porque no hay un estándar 40 pulgadas, o bueno, 48.680 kilogramos. Esa es la respuesta incorrecta. No hay un container de ese tamaño. En ese caso, el único que la tuvo bien fue Mateo. Gracias, maestro. 15. ¿Cuál de las siguientes contenedores no existe? Pues el contenedor artificial Planford Flat. Esa era parte de la investigación que ustedes tenían sobre los contenedores. En ese caso, el único que la tuvo bien fue Omar. Ay, yo también puse esa, ¿no? No, señor Mateo, usted se equivocó. Jue madre. ¡Jue madre! Sí, señor. 16. De las siguientes necesidades respecto a la reparación de mercancías para los envíos internacionales, ¿cuál es la errónea? Entonces, es cuando uno marca, o como marca uno para enviar mercancías. Entonces, la siguiente necesidad respecto a la preparación de mercancías para los envíos internacionales. Cuando uno envía mercancía internacionalmente, nunca se le coloca dirección de origen. Eso. Listo para que lo tengan presente. Creo que ahí se equivocaron todos. 17. 17. Existen diferentes marcas, etiquetas y símbolos de tener en cuenta en la logística internacional, que fue una de las primeras clases que yo les di. ¿Cuál de las siguientes no corresponde? Y es el código EAC, porque no es código EAC, sino ECA. Bueno, en ese aspecto se equivocaron. Ay, las dos niñas. Sí, señor, las dos niñas se me equivocaron. 18. ¿Cuál de los pesos máximos autorizados para camiones? Alguien me preguntaba ese día, profe, ¿cómo así que camiones? Yo les dije, camión, ¿cuántos ejes tiene un camión? No un doble troque ni una mula. ¿Sí? Y ejes es cuando hablamos de llantas. Entonces, los camioncitos solo tienen un eje y es de 12 toneladas. En ese ¿Cómo así, aspecto, maestro? sí, señor, ¿Cómo puede tener un vehículo un eje? un eje, ¿sí? Cuando hablamos de una llanta, para que me No, esos entiendan, son dos ejes. ¿no? Es una llanta. ¿Cómo? ¿Qué? Eso es una pregunta trampa. Para mí Profe, eso es una pregunta trampa. un camión, Ah, ¿cómo va a andar un carro con un solo eje? Sí, o sea, hasta los carros más pequeños a tienen ver, dos. Un monociclo. Sí, un monociclo de 12 toneladas. pónganse Sí, No, yo profe, creo. eliminé esa. miren un camión, no sé, pues a ver, un camión de Bimbo. Tiene dos ejes, tiene cuatro llantas, dos en cada eje.
Tienen cuatro llantas, exactamente. Un ¿Y solo eje. cómo Un así? solo eje que se cuenta por llanta, no por la pacha, sino por llanta. Un eje. ¿Qué? Si tuviera dos llantas, como por ejemplo un camión de carga, llámese un ladrillero, que tiene doble pacha, esos son dos ejes. Bueno, pregunta trampa. Uy, no sé, maestro. Es una pregunta trampa A porque mí, el tema de concepto de eje creo que estamos todos sí, yendo por el profe. lado que no es. 19. Ojo, y esto también es de investigación. Profe, elimine esa 18. Eh, el único que la tuvo bien fue la niña Mateo. Llanos. ¿Qué? No, la 18. La 19. Ah, la La 18. 19. Oiga, Ya, el ya. único que se equivocó fue Mateo. No, Los es todas las anteriores. se pueden utilizar en el transporte terrestre. Ay, Incomterrestre. Se puta, conocen. claro. Y el único que se equivocó fue Terrestre. Mateo. Es que no caí en cuenta que decía terrestre por el afán. Tienes razón. ¿Y por qué se nota? Bueno, ¿por qué nota se caracteriza un buque roll off? Que era parte de la investigación que yo les había puesto en el taller, pero en esa pregunta la única que se equivocó fue Juliet, porque era por disponer de rampas para cargar, descargar vehículos sin necesidad de grúas. Profe, la 19, ¿cuál era? DAF, La, la A, el único que se 19 a equivocó, 20. el único que se equivocó fue su merced. Bueno, en ese aspecto ahí están las notas. Entonces, Mateo, cuente cuántas respuestas tuvo, ya nos cuente Carolina cuántas tuvo, Juliet cuántas tuvo y Omar cuántas tuvieron. ¿Listo? Aparte de sí, eso, profe. muchachos, ¿listo? Entonces ya están sus notas. Bueno, su nota de parcial. Aparte de eso, las notas que ya tenían conmigo de lo que habíamos visto en las clases presenciales, pero me falta para computar dos cosas. Y eso necesito que me lo envíen al correo electrónico eh, cada uno a más tardar mañana, que es la nota de perdón, de autoevaluación. Bueno, Listo, maestro. Listo, profe. esa nota me la envía cada uno de su autoevaluación. Pero ahí les voy recordando, por ejemplo, Don Omar ha fallado a dos clases, Don Omar. Don Mateo Y falló Mateo. cuatro clases. Uy, no, maestro, pero Cuatro eso clases, está. perro, cuatro. Uy, no. Aparte de eso, Mateo, recuerden que no tiene una nota de un taller, no tiene una nota de un quiz por llegar tarde, lo siento mucho. No, yo nunca he llegado tarde. Pues llegar tarde a las clases, comenzamos clases el 12 y usted vino y se vino a reportar hasta el 11, digo, hasta el 4. Pero eso sí fue culpa de la universidad. Ah, pues sí, si quiere, y manda no pagar a tiempo. De resto, recuerden que tienen tres quizzes, un taller más las otras acumuladas para sumar. Bebé. Yo les voy a hacer llegar a cada uno a su correo las notas que tienen y la nota que les queda final, cuando me entreguen la autoevaluación. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. ¿Claro hasta ahí? Carolina, Juliet, Omar, Mateo. Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, señor. Profe. Perfecto. Bueno, clase del día de hoy que nos corresponde se llama distribución comercial. Ya, ve. ¿Listo? Las diapositivas se las envío a sus correos electrónicos cuando las termine. Son 70, perdón. Aspiro a terminarlas la próxima clase. Entonces, Maestro, una preguntita. señor, Es que yo estoy contando y tengo. Bueno, pero ahorita le digo, es del parcial, es que me parece que está mal contado. Mateo tiene una, Es dos, que me parece que tengo 14 bien. 5, 6, 7 malas. Yo conté 6 malas. Bueno, ahorita si quiere reviso bien y hablamos, profe. Tiene la 2, 10, 12, 15, 16, 18 y 19 malas. Por eso, ahí dijo 6. A ver, 2, 10,
12, 15, 16, 18, 19. ¿No la 18 sí es la A? ¿Usted dijo No, A? señor, es la B. Usted dijo ahorita. No, No, es señor. la B, es la del eje, es la de un solo eje la que estamos Es la hablando. L. Sí, es que en esa sigo convencido. Qué pena, maestro. Ay, ay, ay. Bueno, listo. Les voy a compartir la presentación del día de hoy. Ay, que se perdió. Se perdió la presentación del día de hoy. No la encontré. A caritas. A carachas. A carachas. A carachas. ¿Ya la están viendo, muchachos? No. Ah, perfecto. Es que no la he compartido. Listo. ¿Ahora sí la ven? Y ahora sí, sí, señor. Distribución comercial. ¿Estamos? Que si estamos, Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. murieron, Dios mío, Donde sea. acaban de morir. Bueno, ¿qué entienden por distribución comercial? Pues debe ser esa distribución que se da con el ánimo de ya entregarle al cliente final. Bueno, entonces vamos a tener un índice completo donde vamos a ver el concepto de canal de distribución, canales de distribución, los factores determinantes, diseño, criterios de clasificación, tipos. En una tercera parte vamos a ver clasificación del comercio, la estructura organizativa, funciones de intermediarios, comercio mayorista, comercio minorista, distribuidores detallistas. Vamos a ver gestión de los canales de distribución, las áreas comerciales y perspectivas del comercio tradicional. Cuando yo hablo de distribución comercial, pues obviamente tengo que hablar de un canal de distribución. ¿Qué es un canal de distribución? El medio para distribuir. ¿El medio? ¿Ustedes qué El, dicen los demás? el método, la forma. No, debe El, ser el canal para distribuir. Perfecto, listo. El canal. Entonces, que fue la risa. Estoy haciendo, profe, qué pena. Entonces, cuando hablamos de canal de distribución, hablamos de trayectoria o camino que ha de seguir un producto, ¿sí? O un servicio desde la fase de producción hasta la fase de consumo. También se conoce como el conjunto de personas, y en este caso las organizaciones, que realizan la actividad de distribución en esta trayectoria. Y a su vez se compone de intermediarios, porque en ese canal de distribución pueden haber intermediarios. ¿Claro hasta ahí? Si van a tomar nota, me avisan y yo no paso la diapositiva, porque de pronto al final de la clase hago un quiz por medio de Kahoot. Uno nunca sabe. Sí, maestro, un segundito, por favor. Claro, con mucho gusto. ¿Necesitas algo de mí? Señora, ¿necesitas algo? No, es como conectar a la clase. ¿Listo? Bueno, continúo.
Vamos a hablar de lo que son canales de distribución. En este caso, los factores determinantes, el diseño, criterios de clasificación y los tipos de canales de distribución. Entonces, ¿cuáles son los factores determinantes dentro de los canales de distribución? Son tres: los consumidores, la competencia y los recursos con los que se cuenta. Cuando hablamos de consumidores, tenemos que tener en cuenta la población, su estructura familiar en este caso, los ingresos, el tipo de educación, todo lo que conocemos como demografía, la parte demográfica de la población. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que determinar cuál es su población objetivo y cómo les va a llegar a esa población objetivo, en qué forma le van a llegar a esa población objetivo. Lo segundo, debe conocer muy bien su competencia, cómo está su competencia. Es como, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un negocio, van a montar un negocio, no sé, venta de lechona, y usted busca, primero, qué población le quiere llegar a usted. Segundo, cómo y dónde se va a ubicar y cuáles son sus competidores directos. Entonces, si yo voy a montar pronto un negocio de lechona y lo voy a montar ahí en esta parte del sur, en la 27 Sur, con Caracas, que son la mayoría de lechonerías, pues voy a tener una competencia fuerte, ¿sí? Pero si de pronto lo voy a montar, no sé, en un barrio popular o en una plaza de mercado, no sé, pues tengo que mirar quiénes son mi competencia y cómo voy a trabajar. Y obviamente tener los recursos, es decir, todo el capital, instalaciones, personal y demás instancias que yo necesite para mi trabajo. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, señor. Ahí les dejo para que van copiando, para que vean que es que voy avanzando muy rápido. Uy, Mateo, esos son síntomas. No me diga eso que a mi hermano le hicieron el examen ayer. Uy, me preocupa. Hay que cuidarse, Sí, maestro, en eso estamos. cuidarse porque me preocupa. No, usted está a salvo, tranquilo. Pues, Por si acaso. Usted y yo no nos vemos hace más de 15 días, profe, si eso es lo que le preocupa. no. Bueno, continúo. ¿Cuáles son los factores determinantes? Hay que tener en cuenta los criterios de compra del canal, de los canales de distribución. Encontramos cuatro criterios, perdón, cinco criterios. Uno que es demanda efectiva. ¿Qué es la demanda efectiva? Bueno, primero miremos demanda efectiva, margen de contribución, volumen esperado, disponibilidad de mercadería, precios y términos. ¿Qué es demanda efectiva? ¿Qué entienden por demanda efectiva? Demanda efectiva. Pues, Miren, se lo voy a colocar así de fácil, hablando del coronavirus.
La semana pasada la gente se arrebató a comprar. ¿Y qué fue lo que más compraron? Arroz. Yo sé cuál es el Papel arroz. higiénico. Productos de aseo. ¿Cuál, cuál, Productos de cuál? aseo y protección. Papel higiénico. Correcto. Y papel higiénico. Mateo lo dijo. Papel higiénico. Oiga, qué berraquera todo el mundo acaparó el papel higiénico. Que yo sepa, la cosa esa del coronavirus no daba diarrea, pero ocuparon papel higiénico. No sé. Entonces, cuando hablamos de demanda efectiva, se dice que es el deseo de adquirir un bien o servicio que se tiene. Entonces, ocurrió esa parte. Entonces, cuando yo hablo de, ay, perdón, de demanda efectiva, es eso. ¿Por qué adquiero? ¿Por qué necesito comprar en ese canal de distribución? ¿Sí? Ahora, ¿qué es el margen de contribución? No, no, todos a tiempo. Bueno, se callaron. Se les cayó la red. ¿Qué es el margen de contribución? Es la diferencia que encontramos entre lo que se vende y los costos variables. Entonces, por ejemplo, eh, yo produzco, no sé, una empanada. La empanada, producirla, fritarla y ponerla a la venta me sale por 120 pesos, pero yo la vendo en 180. ¿Cuál es el margen de contribución? ¿Aló? Muchachos, ¿se durmieron? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? No escuché bien los valores. Es 100, vendo 100 y recibo 180, ¿es la cosa? 120 lo vendo en 180. Y entonces mi beneficio es de 80, ¿sí? ¿Mi beneficio es de 80? De 60. Pero es que, bueno, 100 o 180, no entiendo. Es lo que no lo escucho. 80. Ah, 120, 180, sí, 60. Ah, bueno. Pues yo entendí 100, 180. Entonces, eso es lo que yo tengo. ¿Sí me entienden? Bueno, ¿qué ocurre cuando yo hablo de volumen esperado? Profe, qué pena, pero ¿cómo se interpreta ese margen de contribución? La verdad no entiendo. La diferencia entre lo que se vende y los El costos. margen de contribución tiene una fórmula muy sencilla para trabajar. ¿Por qué? Porque simplemente es el ingreso de ventas Ujú. menos los costos variables, Y en costos variables, ¿qué va? todo lo que yo lo produzco. Pero entonces eso es lo mismo que la utilidad, ¿o no? ¿Sí, correcto? Ah, ya, ya, ya. Listo, profe. Otro. Ay, ay, ay. Bueno, volumen esperado. ¿Qué es el volumen esperado? Es las ventas que espero vender. Las ventas que espero tener. ¿Sí? ¿O no? Bueno, sí. Es la estimación, llamémoslo así mejor, de la actividad operativa en un periodo. Más. ¿Listo? Disponibilidad de mercadería. Es lo que yo tengo para poner a la venta. Y los precios y los términos, pues los de acuerdo al comercio o de acuerdo al mercado que yo tengo. ¿Estamos? Sí, señor.
Profe, qué pena, ¿usted me podría volver a explicar cómo es que es la demanda efectiva? ¿Aló? Señor, Maestro, ¿usted me podría explicar otra vez la demanda efectiva que no me quedó muy clara? ándale, ¿quién le explica? Así me entendieron. A ver, por lo que recuerdo, era lo de la necesidad de compra. Sí, Es el que deseo, es el eso, deseo deseo. de Deseo, adquirir un bien o pero servicio. pero eso se convierte en una necesidad, ¿no? El deseo lo convertimos y se convierte en una necesidad. No, no necesariamente, no necesariamente. Porque, por ejemplo, ¿usted por qué quiere un celular de Samsung S30? Por su sistema operativo. Porque lo quiere, no porque le sirva para algo más. Es el deseo suyo. Luego no le puede servir un S20 igual. Usted a veces utiliza el celular solamente para llamar, chatear y demás. Es lo que usted desea. Sí, 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 ya entendí, sí, también. Entonces Bueno, es un deseo. correcto. Bueno, seguimos. Tenemos el nivel de servicio. Entre más alto sea el nivel de servicio, mejor mi adquisición de materia o la mejora, la ida al canal de distribución, no sé. Por ejemplo, preguntémosle a la niña Martínez que está como callada por allá. Juliet, Señor, ¿tú cuando vas a mercar, a dónde vas? yo voy a... No, es que yo no voy. No has mercado, dice. Pues a mi mamá, Pero diga algo, diga alguna tienda y ya. No voy a mercar. al Surtimax, al éxito. Pues no voy yo, pero bueno. Ultimazo al éxito. Bueno, ¿y por qué vas a ultimazo al éxito? Por los costos, Por los costos, que eso es parte del servicio, Porque por es la que es súper atención, bien. que es la parte del atención servicio, de lo que hay. por la cercanía, parte del servicio. Por Entonces, calidad. a lo que se va uno. Por eso es que busca, o sea, por eso es ese factor determinante, el nivel de servicio. Ahora, la fama del fabricante. Pregunta a la niña Carolina, ¿tú consumes productos ramo? Sí, Ponquecito. sí, profe. ¿Y por qué no consume Comapán? Mm, no sé. Ah, porque por lo general el ramo es el que más hay. Ah, correcto. A eso se le llama fama de fabricante. Como yo muchas veces se lo he dicho en clase, yo como ramo porque ramo es ramo. Lo demás, como dice la canción, es lomo. Y eso va pegado de la calidad de la marca. ¿Por qué? Porque usted prefiere marca conocida que no ser desconocido. Yo lo que les decía en un momento, por ejemplo, con eso, cuando llegó Bimbo aquí a Colombia. Bimbo llegó a Colombia y específicamente tuvo ese problema, que no la conocía nadie y tenía un gran competidor, que era Ramo. Pero aprovechó estrategias y demás y buscó posicionarte con fama y con calidad, pero no ha podido destronar al duro que es Ramo, pero se posicionó y tumbó otras marcas mucho más pequeñas. ¿Claro hasta ahí? Clarísimo. Bueno, asistencia de promoción. Hablamos de esa asistencia de promoción y políticas de distribución en el tema de que los canales de distribución hacen mucha parte comercial, parte de que dos por uno, en fin. Eso se llama promocionar y obviamente las políticas de distribución que se tienen. Bueno, muchachos, Sí, señor. bueno, seguimos.
Aquí encontramos un diseño de los canales de distribución y son como tener en cuenta qué tipo de canal de distribución voy a tener o puedo contar con ellos. Entonces tenemos dos cosas sobre los canales de distribución. Una cosa es la anchura, otra cosa es la longitud, otra cosa las modificaciones y otra cosa la gestión. Uy, se me salió de la pantalla completa. Ya. Entonces vamos a ver cada una de ellas cómo afectan la decisión sobre el canal que yo escoja para la distribución de la mercancía. ¿Van a hacer el grafiquito? Me imagino que sí. Claro que sí, maestro. Yo espero. Se me acabó el tinto. ¿Dónde vive usted, maestro, para llevarle uno y discutir sobre el parcial un poco? Mateo tiene que quedarse en la casa. Ave María, hombre. Bueno, continúo. Cuando hablamos de longitud, entonces, que es la primera parte, hablamos de vender directamente. Entonces, cuando hablo yo de longitud de un canal de distribución, eh, es que no utilizo intermediarios. ¿Qué tipo de intermediarios? Mayoristas, minoristas, agentes, no sé, como lo quieran llamar. Eh, y eso pues me permite a mí hacer ciertas actividades como centro de distribución. Eh, Mayor información del mercado, manejar grandes volúmenes, pero también puedo utilizar la forma indirecta, es decir, utilizando intermediarios, canales propios, sistemas contractuales, canales convencionales, etcétera, etcétera, lo que yo pueda utilizar dentro de ese canal de distribución y un diseño del canal de distribución. Para llegar a pocas palabras, volvemos al ejemplo de Ramo. Ramo hace su distribución. ¿A quién le distribuye? A grandes, medianas y pequeñas superficies. Él no vende tanto indirectamente como directamente, porque hay en algunos sitios sus tiendas directas, es decir, donde usted consigue productos solamente RAM y que van de la fábrica al centro o al canal de distribución, no más. Y se evita los intermediarios. ¿Qué es lo que hablamos de canales propios? Profe, ¿puedes devolver la diapositiva un momento? Qué pena. Uy, no escuché, señora, que me la devuelva. Sí, por favor. Con mucho gusto.
Avíseme que no vaya muy rápido. Señor. Uy, no, pero Mateo cada vez que va a preguntar algo. Va a decir algo, va a toser. Profe, qué pena. Es que No, esta vaina así. se me Por olvida ahí. que tengo activado el micrófono, qué pena. Ya, profe, muchas gracias. Sí, señora, tienes que mejorar ese audio que está como feo, Carolina. Bueno, Ahí entonces canales propios. Cuando uno tiene canales propios es mucho más fácil, control muy rígido, fijar y mantener precios, coordinación de promociones, bueno, en fin, una serie de limitaciones que ustedes como lo ven y demás. Entonces, para tenerlo en cuenta esos canales propios. Los sistemas contractuales. Hay algo que se llama franquicia. Existen una serie de términos de franquicia. Una de ellas son las franquicias de producto y marca, que es con el derecho a comercializar un producto en un área de mercado. Caso de McDonald's, y por ahí me encontré ese Lomillón, que es una marca extranjera que está tratando de llegar a Colombia, pero que trabaja mucho hacia nivel internacional. Franquicia de montaje de negocio, ¿sí? Donde se adquiere un derecho a utilizar el count now del negocio, además del derecho de vender. ¿Sí saben qué es el count now, no? Uy, están dormidos. Sí, señor. Ah, bueno. ¿Quién dijo? Sí, señor. Mateo. Omar. Ah, Ah, sí, Omar. yo. Don Yo, profe, Mateo yo. tiene que explicarnos qué es no. Ese es el know-how. El know-how es como el conocimiento que ya ha construido la empresa original del modelo de negocio. Entonces, así el que compra la franquicia no tiene que empezar a estudiar todo el negocio, sino que ya tiene todo ya hecho por el dueño de la franquicia. Correcto, muy bien dicho. Otra es la oportunidad de ser empresario, que es lo que nosotros buscamos a veces, ¿cierto? No solamente mantener un puesto, sino convertirnos en empresarios. Y ahí es donde viene la experiencia propia mía. Yo trabajé con una empresa que se llamaba Dimatic Sistemas de Marcación. ¿De qué se encargaba la empresa? De hacer todo lo que son etiquetas autoadhesivas. ¿Se han visto cuando usted le ponen el precio a un producto? Ese Sí, etiqueta viene de etiquetas autoadhesivas. Eso se hace a través de máquinas multicolores, ¿sí? Donde se coloca el color y son rollos de papel y demás. Yo entré a trabajar con una empresa de las más grandes, bueno, en ese caso eran unas más grandes, y Prece Aplique. Me nació la idea de montar una microempresa y la llamamos Sistemas de Marcación VIP. Y empezamos con máquinas tiqueteadoras, pequeñas cosas por hacer. Nos nació la idea, fue creciendo la empresa hasta el momento que yo me retiré. Actualmente la empresa es una de las más posicionadas a nivel digamos que de Colombia, pero con sede en Cali y que se trasladó para allá para hacer etiquetas autodesivas a nivel del Valle de la Urrada y Valle del Cauca y demás. Entonces, la oportunidad de ser empresario nació como aprovecharnos de lo que se conocía y de trabajar. Eso es parte de lo que puede ser un empresario. Bueno, aparte de las franquicias, puede usted comprar un paquete, su marca conocida como un asesoramiento, formación inicial y arrancar con sus propios servicios. Luego puede tener un controlador y coordinar su política comercial y la expansión del negocio con capital de terceros. Es básicamente lo que tú puedes hacer o ustedes pueden hacer como empresarios o adquiriendo franquicias. En Colombia las franquicias son, digamos que contribuyen en parte al mercado, pero no siempre en buena lid. Bueno, seguimos.
¿Cuáles son los canales de distribución convencionales? Tenemos los intermediarios, tenemos que hay menor inversión y capital, hay menor reducción de riesgo, hay una mayor flexibilidad. Bueno, en fin, digamos que esos canales de distribución tienen esas desventajas en cuanto a lo convencional. ¿Por qué decimos que canales de distribución convencionales? Un canal de distribución convencional, por ejemplo, es un Surtifruve. Digamos que un Surtifruve es un intermediario independiente, no sé, llamémoslo el del barrio. Allí yo voy a tener una menor inversión. Lo que hago es comprar a los mayoristas y demás. Reduzco el riesgo de trabajo. Tengo una mayor flexibilidad hacia lo que estoy manejando y cómo lo estoy manejando. Y pues me corro el riesgo de que tenga una inestabilidad y tengo un bajo índice de lealtad, bueno, dependiendo de muchas cosas que tenga el negocio. Eso pasa pues, con los canales de distribución convencionales. Pasamos a la siguiente, que es la parte de anchura. Profe, ¿cuál será un ejemplo de esa distribución convencional? El Surtifruve, que les decía yo, Pero, ¿por qué habla de intermediarios independientes? porque yo le compro a mayoristas o muchas veces le puedo comprar a productores. Por ejemplo, Surtifruver de la, de la Sabana le compra directamente. Ah, como a macro o algo así. No, no, no. Le compra directamente a los productores de legumbres y demás para evitarse, evitarse un intermediario diferente. Y él se convierte en un intermediario porque Surtifruver de la Sabana se convierte también en un distribuidor de otros Surtifruver mucho más pequeños. ¿Claro? Sí, claro, profe. Hablamos de la anchura. Cuando hablamos de anchura, hablamos de selectividad, intensiva, exclusiva y factores de elección. Vamos a ver el primero. Cuando yo hablo de cómo diseñar un canal de distribución en términos de anchura, estoy hablando de intensiva. ¿Qué es la parte intensiva? Mayor será el potencial de ventas. Cuando yo hablo de anchura, ¿a qué me hago referencia para que me entiendan un poquito? A la parte volumétrica del espacio donde se encuentra el centro de distribución. Ejemplo, Éxito, Carrefour, bueno, ya no se llama Carrefour, se me olvidó el nombre. Jumbo, lo que en algún momento quiso hacer Macro, a eso me refiero, a esa anchura. Por ejemplo, Macro, voy a tomarlo como ejemplo porque conozco parte de lo que fue Macro cuando llegó a Colombia. Llegó con un potencial de ventas inmenso porque vendía al por mayor y al detal y muy económico. Eh, Había un macro, digamos, muy posicionado que era el de la autopista sur y otro por ahí en la autopista norte, creo que era, que había, no recuerdo muy bien. Y empezaron a acaparar un mercado que estaba dejado, que era el mayoritario. Y obviamente pues llegó con promociones y demás, entonces esa imagen se fue creando en la gente y la gente ya lo reconocía y pues obviamente se convirtió en un mayorista de productos que donde la gente llegaba a comprar por mayor para vender al detal. Allá llegaban los grandes tenderos y demás. Lo que en su momento quiso hacer se me olvidó el almacén que vendía también harto. Bueno, no recuerdo ahorita muy bien así, centros de distribución. Entonces era tener en cuenta eso, mayoritario, mayoritario, para que la gente comprara y pudiera también vender al detalle.
¿Claro hasta ahí lo que es intensiva y selectiva? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, sigo. Entonces, ahora, por ejemplo, la anchura intensiva. Hablemos, por ejemplo, voy a hablar del grupo Éxito. ¿Dónde nació el grupo Éxito? ¿Alguien sabe? Ay, ay, ay. En Medellín. Oye, habló el experto, pues el paisita. ¿Y cómo comenzó, Mateo? Señor maestro, ¿Que señor, cómo comenzó? ¿cómo comenzó? Como una tienda de barrio. ¿Cómo así No que me como una acuerdo. tienda de barrio? No, la verdad, no sé, la verdad, no sé. Entonces, Pero me imagino que en Medellín, pues porque era un grupo paisa, Bueno, ¿no? resulta que en 1949 o 50, no recuerdo muy bien, ahí sí se me perdió la fecha, el señor Gustavo Toro, ese sí me acuerdo muy bien, abre el primer almacén Éxito en la ciudad de Medellín. ¿Con qué finalidad? Lo creó como un centro de abarrotes, ¿sí? En esa época los abarrotes eran los granos, entonces eran los cajones de grano que se tenían y demás, y la gente llegaba y compraba por su peso y lo llevaba a granel. Del grupo Éxito se desprendieron, o el almacén Éxito, que fue creciendo, se desprenden dos grandes filiales que en su momento existían, pero trabajaron diferente. Y fueron las cadenas de almacenes Ley y Carulla, cada una especificándose hacia lo que se quería trabajar, pero sin olvidar la esencia del almacén Éxito. Almacén Éxito fue creciendo, se extendió internacionalmente, pero siempre conservaba su nombre como grupo, pero los almacenes eran Carulla y la cadena de almacenes Ley. Y ya con el tiempo, pues pasó a ser como por allá en 1994, ya se abrió su primer éxito y empezaron a expandirse como grandes superficies, ¿sí? Eh, y pues obviamente a mayor cobertura del mercado, muchísimo más convencimiento a la gente y demás. Entonces eso le permitió un crecimiento, digamos, bastante exponencial en muy poquito tiempo. Que por ahorita está posicionado internacionalmente. Obviamente que ya perdió su esencia nacional, ya porque ya recibió capital extranjero, pero sigue manteniéndose esa vivencia y demás. Eso es parte de lo que es la anchura. Hablemos ahora de el otro, se me olvidó. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió, perdóname, que se me perdió. No lo encuentro. Bueno, lo que hablamos de modificaciones. Ahí me pasé. Aquí está. Las modificaciones a los canales. ¿Por qué se modifica un canal? Porque los canales convencionales ya no funcionan. ¿Por qué? Demasiado mercado, mucha competencia, pocas ventas. El segmento de consumidores, el segmento de mercado ya no es lo suficientemente, me puede abastecer lo que yo necesito. Bueno, entonces tengo que empezar a buscar una nueva forma de distribución. Entonces tengo que hacer una modificación a ese canal de distribución
y empiezo a buscar otros canales, puedo cambiar de razones sociales, en fin, una serie de cosas que yo puedo hacer y obviamente puedo empezar a trabajar esa modificación de canal, pero eso depende mucho del mercado en el que se encuentra. Por eso, mire, muchos canales de distribución han perdido o han cambiado su razón social o han tratado de mejorar su razón social. El caso, por ejemplo, que les decía de éxito, por ejemplo, los almacenes Ley desaparecieron, fueron acaparados y puestos en otra forma. Almacenes Cafán, otra gran competición que también fue acaparado y cambiado su razón. ¿Cuál otro así que me acuerde? No me acuerdo si otro que tengamos así como referencia, que hicieron codificación, modificación para poder subsistir y avanzar. ¿Cuáles son los criterios de clasificación de los centros de distribución o los canales de distribución? Longitud, tecnología de compra y venta y la forma de la organización. Es aquí donde toma, digamos, gran auge la tecnología que se tenga, la forma de trabajo que se tenga. Ahí este avisito ya me cansó. Espérenme un segundo, muchachos. Les voy a dejar de compartir un momento mientras que arreglo aquí una cosa del equipo y ya vuelvo con la presentación. Tómense un break de 2 minuticos. Listo, maestro, gracias. Listo, arreglado el problema. Listo, volvemos. Ay, no se arregló el problema. Bueno, cuando hablamos de tipos de canales de distribución, yo lo puedo llevar a esa gráfica. ¿Qué, qué interpretan ustedes de primera mano con esa gráfica? No todos a tiempo, ¿no? Me dejan sordo. Pues, profe, que para pasar de F a C pueden haber diferentes intermediarios. Correcto. ¿Qué sería qué significaría la F? Fabricante, Correcto, muy bien. Y la C de consumo. consumidor, El consumidor, perfecto. Muy bien. ¿Quién fue la que participó por ahí? yo, Entonces, siempre voy a tener un fabricante y voy a tener un consumidor final. Pero dentro de esos canales de distribución, ¿cierto? Entonces, en la primera parte yo puedo tener un canal directo, es decir, del productor al consumidor. Puedo tener un canal detallista que va del fabricante al detallista y al consumidor. Puedo tener otro canal que se llama canal distribuidor, que sería un distribuidor, un detallista y un consumidor. Y puedo tener un canal broker o un canal donde encuentro que un broker, un distribuidor, un detallista y un consumidor. Y puedo hacer otro que puede ser que puedo encontrar un distribuidor, un broker, otro distribuidor, un detallista y un consumidor. Y yo puedo extender el gráfico dependiendo de lo que yo necesite y cómo lo necesite.
Entonces, como les decía, fabricante, consumidor, fabricante minorista, consumidor, fabricante mayorista, minorista, consumidor, fabricante, agente mayorista, consumidor, minorista, consumidor, o fabricante mayorista, mayorista de origen, mayorista de destino, minorista y consumidor. Eso básicamente es lo que resume el, el gráfico. Que en este que ven acá, pues se ven totalmente los directos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de fabricante, vemos la primera flecha de arriba, vamos directamente al consumidor. En el consiguiente, pasamos de un fabricante a un minorista, que se llama el distribuidor de industria, al cliente. El otro es un representante del fabricante, puede pasar directamente al cliente o al distribuidor y al cliente. Y el otro fabricante, sucursal de ventas, que pasa directamente al distribuidor o al cliente industrial. Entonces, este es el gráfico que pueden ustedes encontrar y muchísimo más que ustedes pueden tener para interpretar. ¿Claro está ahí? Sí, Sí, señor. señor. Sí, profe. ¿Lo dibujaron? Si No le ustedes tomamos quieren, una foto. si ustedes quieren mejor, vean, váyanse Bueno, yo le tomé una foto. a San Google y busquen tipos de canales de distribución y busquen fotografías y dibujen el que quieran. Uy, por allá están peleando. Bueno, seguimos. Vámonos al tercer punto que se tiene en la agenda del día de hoy, que es la clasificación del comercio. Entonces vamos a encontrar la estructura organizativa, funciones de los intermediarios, comercio mayorista, comercio minorista y distribuidores detallistas. Bueno, entonces encontramos esta clasificación en este cuadrito. Clasificamos el comercio como comercio independiente, comercio asociado, comercio integrado, como comercio mayorista y como comercio minorista. Y encontramos la interacción entre cada uno de ellos. Cuando hablamos de un comercio mayorista y un comercio independiente, hablamos de un mayorista tradicional. Y cuando hablamos de un comercio independiente y un comercio minorista, hablamos de un detallista tradicional. Cuando hablamos de comercio asociado, entonces encontramos dos tipos de comercio asociado, el contractual y el espacial. Dentro del mayorista encontramos centrales de compras y mercados, y dentro de lo minorista encontramos cadenas voluntarias, cooperativas detallistas, franquicias, centros comerciales, galerías, mercados, calle comercial. Y por último, las cooperativas de consumidores. Me imagino que están copiando el cuadrito, les voy a dar su tiempo para que lo copien.
¿Listo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces continuamos. Ahí. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. ¿Pequeña o Sí, grande? Pequeña. profe. Ya, ahora sí la ven Ahí grande. está grande. Perfecto. Vale, Sí, señor. perfecto. Espérame un segundo que acaba de llegar una visita inesperada al frente de la casa. Bueno, sigamos. Entonces, les decía que hablamos de una clasificación del comercio según la estructura organizativa del canal. Hablamos de un comercio independiente, ¿cierto? Que ese comercio independiente habla de la inexistencia de vínculos estables de cooperación relacionados con actividades, pero con actividades de forma autónoma. Un comercio independiente, denme un ejemplo de comercio independiente que ustedes crean. ¿No? ¿Se quedaron callados? No, estos muchachos les voy a poner a pensar. No, profe, aquí estamos. Comercio independiente, digamos, es cuando no se asocia con nadie más, por ejemplo, Rappi. Pero ahí no sería también como ¿Está bien o está panaderías o mal? cosas así, tiendas de barrio. ¿Aló? Ah, bueno, exactamente. Cuando hablamos de, ¿Maestro? de comercio minorista, perdón, espérame, de clasificación de comercio independiente, entonces hablamos de un comercio que, digamos que no tiene unos vínculos de cooperación. No estoy hablando de vendedores ambulantes, porque no puedo hablar de vendedores ambulantes ni mucho menos. ¿Listo, muchachos? Ah, Listo. Le estamos hablando, chicas, que verdad que estoy ocupado. Bueno, chao pues. Bueno, hágale. Entonces, ¿sí estamos claros? Sí, Muchachos. sí. Sí, pero profe, pero ¿qué ejemplos como las panaderías o tiendas de barrio o como lo decía No, Mateo de mire Rappi? que no, porque ahí, ellos son, bueno, me voy a volver un momentico al cuadrito. Si yo hablo de comercio independiente, eh, no sé si de pronto cabe dentro de la... No, ahí sí me... mm, es que no sé si caeré en un error porque no sé si ustedes lo pueden interpretar así. Eh, porque si decimos que un comercio minorista es un comercio independiente, no. Yo lo vería más hacia lo que es un distribuidor minorista, aunque tampoco lo puedo tomar como un distribuidor minorista porque va más bien hacia lo que es, eh, digamos, aquellos que... ¿no? ¿Me decían? Sí, bueno, lo voy a relacionar con lo que me decía Omar, si lo puedo relacionar con una panadería o con una que me decía.
Sí, profe Omar estaba diciendo algo. Bueno, tienda de barrio. Tienda de Bueno, barrio, yo lo voy a pero trabajar más pues con lo de la panadería. no sé. Porque cuando uno habla de comercio Todavía el independiente. independiente, habla de un comercio cuya propiedad o cuyo propietario es individual. Y la panadería fabrica sus productos en forma autónoma. Creo que es el suyo, ¿por qué? Profe, creo que su internet está muy mal, ¿o será el mío? No, sí es el del profesor porque se le escucha Uy, espéreme, entrecortado entonces y a cambio veces se le va la voz. de modo, Lo oigo, me pongo y los se le oye súper audífonos. entrecortado, profe. Regálame un segundo. Vamos a ver si de pronto es el tema de audífonos, de pronto que tengo mala recepción. Aló. ¿Me escuchan ahora sí? Más o menos. ¿Me escuchan más o me escuchan? Ahí más o No, menos. creo que se escucha más por el sin audífonos. Perfecto. Sí, Bueno, profe, se listo. escucha mejor Es que así. de pronto es el tema de el internet que está molestando. Bueno, entonces decía, comercio independiente es relacionado con la familia, para tenerlo más o menos, digamos que ese Profe, comercio. se te escucha lejos. Señora, Se te escucha lejos. ¿me escucha lejos? Ay, ¿por qué? Espera, espera, vamos si la conexión. Regálame un segundo, voy a dejar de compartir. Vamos a cerrar un momentico. Omar, ¿por qué respira tan fuerte? Ay, no me había dado cuenta que tenía el micrófono abierto. No sabía. Y lo tengo pegado a la boca. ¿Te sabía? Ah, no, pero ya me di cuenta que el problema es de todos, porque yo escucho a Omar respirando, pero a pedacitos. No, pero sería por su internet, profe, porque yo escucho a los demás bien. No, si está También lo molestándome. escucho bien. Se me está escuchando, digo, se me está molestando el internet. Bueno, listo. ¿Ya? Sigamos. Sigamos a ver si se nos, porque ya son las 7:30, y nos quedan como media horita de clase nomás. Bueno, entonces les decía que hablamos de comercio independiente. Profe, la pantalla. ¿No la están viendo? No, no la estás No, profe, no compartiendo. hay pantalla. A caritas, a caritas, a caritas, a caritas. Ya les compartí. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Listo. Ándale. Perfecto. El otro, hablamos de comercio asociado. ¿Qué es el comercio asociado? Es aquel que trabaja con cooperación contractual para aumentar el poder de negociación dentro del canal. ¿Quién me da un ejemplo de un comercio asociado? No a nivel mundial, sino a nivel Colombia. ¿No? Pero eso es como que, como las cadenas de Grupo Éxito, Carulla y todo eso. Correcto. Carulla, Surtimax. Muy bien, Paz. Al fin participó Don Omar. Ay, llevo toda la clase participando. No, está muy bien el ejemplo. Perfecto. Un comercio asociado es ese, el que se tiene cooperación. Por ejemplo, al costo, macro, éxito, Metro. metro, jumbo.
Todo eso son comercios asociados. Por eso es que sacan tarjetas y toda esa parte y demás, porque hacen parte del comercio asociado. Por ejemplo, las aerolíneas también tienen comercio asociado. La TAM es una. Eh, de esta de People Pass también es un comercio asociado. Eh, ¿Cuál más? Bueno, esos son los que más o menos tengo. Ah, por ejemplo, un comercio asociado es el que tiene en él como con tres empresas españolas que no recuerdo en este momento cuáles son, para el trabajo de las redes eléctricas. Sí, en él tiene Codensa, ¿no es? Pues en él es Tecodensa y pero tienen otras empresas que no tienen nada que ver con el comercio, pero no me acuerdo en este momento. Ah, Sodexo es otro comercio asociado. Bueno, en fin, esos son comercios asociados. Y comercios integrados, pues son los intermediarios del canal asumen en funciones propias o distribuidores. Un ejemplo de canal de comercio integrado en Colombia, ¿quién me lo da? ¿Ninguno? Entonces, cuando hablamos de comercio integrado, por ejemplo, en Colombia hablamos de los convenios que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Comercio con los artesanos para hacer sus exposiciones y demás. Entonces, es esa parte, llevar a conocer el mundo, de Colombia al mundo y el mundo a Colombia. Bueno, ¿cuáles son las funciones de los intermediarios? Cuando hablamos de intermediarios. Hablamos que hay una reducción de número de transacciones y contactos, hay fraccionamiento, diversificación y regulación de la producción, hay transporte y difusión de la producción, hay un almacenamiento, hay servicios, hay financiación y asunción de riesgos. Eso básicamente es lo que habla de las funciones de los intermediarios. ¿La puedo cambiar? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la utilización de intermediarios? Entonces, dentro de los inconvenientes, voy a hablar primero de ellos, repercuten mucho en el margen del precio final, hay pérdida de control de las condiciones del producto al consumidor final. Una de las ventajas, financiación y asunción de riesgos, disminuyen costos de distribución, cobertura amplia, selección de surtido, servicios de consumidor y disminuyen el número de transacciones. Aunque a mí me parece que los inconvenientes en los intermediarios es mucho más de los que pueden aparecer. Porque cuando hay mucho intermediario, puede que el precio suba o baje demasiado y siempre tiendes a subir, nunca tiende a bajar. Y los productos no llegan con la óptima calidad que ustedes requieren. Mire, por ejemplo, vamos a hablar del caso de las frutas. Un productor, no sé, voy a hablar de un producto que conozco muy bien, el mango Tommy y el mango Hilacha. ¿Sí hacen referencia, sí lo reconocen? Sí, sí, señor.
Este tipo de mangos tiene una característica, que son muy delicados. El mango Tommy, que es el mango ese grande rojo, y el mango hilacha, que ustedes conocen, que es el amarillo, es muy delicado. Por eso cuando el productor lo saca para comercialización, lo coge con unas condiciones óptimas, primero que todo, porque no es que se suba al árbol o porque pueda dañar el árbol, simplemente con una vara y una especie de trampa, recoge el mango sin que se aporree, lo cuida mucho de la mosca y lo empaca en canastillas, pero no en las canastillas de meter como siempre uno sobre el otro para que se espichen, ¿no? Canastillas que caben 25 unidades y asimismo las encargan en canastillas sin que se pueda romper, o perdón, se pueda maltratar. Pero cuando llega el intermediario, es decir, el camión recolector, que es, digamos que uno de los minoristas o intermediarios, y lo lleva al centro de distribución o al mercado, el producto no llega en las mejores condiciones y se pierde mucho o se vende en condiciones no óptimas al consumidor final. Por eso es que cuando usted compra un mango, a veces le sale dañado, a veces le sale maltratado, etcétera, etcétera. Por eso los intermediarios no son buenos. ¿Por qué? Porque el productor lo sacó en la mejor condición, pero el intermediario, los intermediarios son lo que lo dañan. Y mucho más así. Entonces, eso ocurre con los intermediarios. Bueno, comercio mayorista. ¿Qué es el comercio mayorista? Es cuando yo voy y compro por volúmenes, en grandes cantidades. Ese comercio mayorista me permite a mí obtener o acceder a productos en grandes volúmenes. El caso, por ejemplo, de las plazas de mercado. ¿Sí? Pero, por ejemplo, no sé, hablemos de una plaza de mercado que conozcan, la de su barrio. Mateo, ¿dónde vive? Mateo se desconectó, profe. ¿Mateo se desconectó? ¿Quién sabe qué le pasaría? Hace como 5 minutos, 7, algo así. Ah, no, ya perdió. Le tocó que hicimos quiz y perdió. Bueno, entonces, Omar, cuénteme, ¿dónde vives tú? Profe, la plaza de mercado más cercana es la de Codabas. Ese es un distribuidor mayorista, bueno, minorista, mayorista. ¿Pero dónde vive? Sí, técnicamente mayorista, minorista. En Usaquén. O sea que, sí, ahí queda Codabas. Pero bueno, Juliet, ¿dónde vive? En Portal de la Fábrica. Ya se conectó Mateo otra vez, profe. Sacó cero en el quiz. ¿Por las No, Américas? profe, qué pena que se me fue la luz, se lo prometo, se lo prometo. Pague el recibo. No, es que ayer se fue 4 veces y hoy se ha ido 2 veces. Mateo, ahora sí me hizo reír. ¿Y dónde vive Carolina? En San Cristóbal Sur. 20 de julio. Sí, señor. La plaza más cercana es la 20 de julio. Entonces, por ejemplo, miren, voy a tomar el caso de Carolina. Carolina tiene una plaza de mercado muy cerca que se llama la Plaza del 20 de julio. La Plaza del 20 de julio se convierte tanto en minorista como a veces en mayorista, a veces. ¿Por qué? Porque la Plaza del 20 de julio tiene un comercio de mercado campesino que, si no me equivoco, es los domingos o los sábados, no recuerdo en este momento. Porque llegan los campesinos a vender al por mayor y la gente a veces llega a comprar al por menor, pero así mismo se puede vender. Pero los comerciantes de la plaza le compran al por mayor a Corabastos, es decir, a la central de abastos. Muchos dicen que la Plaza de Palo Quemado también es una central de abastos. No, la única central de Corabastos, de abastos, es Corabastos. Codabas es un centro minorista, pero que a veces se convierte en mayorista.
Entonces ahí vemos esa discrepancia entre esos dos centros de distribución y demás. Por ejemplo, Macro, al costo, se convierten en mayoristas porque la gente compra en volúmenes para vender en minoristas. Esos son lo que conocemos nosotros como mercados o comercios mayoristas. ¿Estamos? ¿Cómo se clasifica un comercio mayorista? Sí, Un profe. comercio mayorista. De acuerdo a esta tablita que ustedes ven ahí. Mayoristas comerciales, funciones realizadas, vinculación y localización, encontramos mayoristas de servicios plenos, mayoristas de servicios ilimitados y así sucesivamente. Entonces, copien esa tablita y continuamos. Bueno, muchachos, ¿y todos andan de descanso o a alguno le toca ir a la oficina a trabajar o los mandan a vacaciones o qué les han dicho? Yo sí estoy trabajando online, profe, virtual. A mí me enviaron a Yo sí vacaciones. voy a la otra. ¿A quién le vienen las vacaciones? A ¿A mí. Carolina? Sí, señor. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta el 13? Sí, profe. Pucha. ¿Y Omar? Profe de la casa, ¿Señor? profe de la casa, ¿cómo vas? Ya todo tranquilo. O sea, sé que no está trabajando. Exactamente. ¿Y Juliet? Todavía veo el trabajo, profe. Están ahí mirando cómo poder hacer teletrabajo todavía. No sé. Están haciendo las pruebas, entonces, si nos sentamos y no hacemos nada, nosotros fuimos por una hora y nos fuimos a la casa porque están haciendo pruebas para poder trabajar desde la casa. Ah, bueno, esperemos a ver cómo funciona todo este tema. Está bastante amplio. Nosotros también, pues bueno, la ventaja de la educación es por estos medios que tenemos, pero por ejemplo, con mi otro trabajo ha sido un caos completo. ¿En qué trabaja, profe? Yo les dije a ustedes hace días que había asumido la decanatura de una universidad, de una facultad de ingenierías. Entonces, coordinar a 300 y pico de estudiantes, 20 profes, como 15 20 profes, eh, Claro. y atender estudiantes, problemas, etcétera, proyectos, bueno, ha sido un caos, pero bueno, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No, y además la asesoría con las empresas también, pues ahorita quedó parado todo eso, entonces estamos graves. Sí, la vaina va a estar dura. Sí, señor. Bueno, continuamos. ¿Qué va a pasar con los arriendos, maestro? No sé, no sé, ahí sí. No, el tema económico se va a poner grave. Cuando la Entonces, gente ya no pueda pagar el arriendo, eso. claro, ahora porque sin devengar, bueno, hay algunos que todavía están trabajando, otros que están, pues, los mandan a vacaciones, pero el tema de vacaciones es complejo. Pero bueno, en fin, sigamos nosotros.
Mayoristas de servicios plenos. Entonces encontramos las funciones de transporte, almacenamiento, conservación y agrupación, financiación y captación de clientes. Eso es parte de lo que hace la logística comercial. Bueno, chicos, les cuento que no los voy a aburrir más. Son las 7:49. ¿Tengo yo? 7:50, me parece. Sí, ya se con Sí, la clase. profe. Entonces, porque como imagino que tienen clase de 8 a 10, Sí, señor. entonces Sí. pues los voy a dejar un ratico para que vayan y cambien de salón. Es decir, se vayan de la cocina o del cuarto para la cocina, para la sala, o donde se quieran ir, para la terraza, bueno, también. Y nos conectaremos nuevamente de hoy en 8 días para la clase. Les recomiendo la autoevaluación para que me la envíen y poderla sacar sus notas, poder sacar totalmente sus notas y tener todo muy claro. ¿Vamos? Mateo, Juliet, Carolina, Omar. Sí, señor. Sí, señor. Profe, ¿se la enviamos por el correo normalito? Sí, señor, el correo normalito. Listo, profe. Bueno, O se la dictamos de Bueno, una Listo, vez, profe. profe. todos 5. Todos 5. que sí, Mateo. Todos 5. Eso es individual, no grupal. La grupal la saco yo. Ah, bueno, listo, profe. Y en ese caso, pues Omar tiene el de 1 a 5, pongámosle 3. Uy. Imagínate, Mateo. Mateo sí tiene por ahí Imagínese a 4.8. Mateo. No, Imagínese a profe, Mateo. pero sabe que mis ausencias son justificadas. No mentiras. Ahí, les diré cuánto les coloqué su evaluación. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Muchas Listo, Bueno, profe. gracias. Listo, una profe. feliz y plácida noche. Nos hablamos de hoy en 8 días. Cuídense mucho. Listo, señor. Listo. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, muchachos. Chao, niñas. Chao, profe. Chao, Juliet. profe. Chao, profe. Chao, chao.